Hola, y bienvenidos a esta entrega de Perfiles Criminales y Psicología del Delito. Hoy hablaremos de uno de los métodos más perversos de manipulación psicológica, el gaslighting, y cómo ha sido utilizado por criminales para ejercer poder, control y, en muchos casos, cometer delitos sin dejar rastro. Nos adentraremos en 3 casos impactantes que revelan hasta dónde puede llegar la mente humana cuando está dominada por el control, la manipulación y el crimen. Estos no son asesinos comunes. Son manipuladores psicológicos que convirtieron su capacidad de persuasión en armas letales. Cada uno de estos casos revela un perfil complejo: controladores, seductores, manipuladores natos, capaces de destruir vidas sin tocar físicamente a sus víctimas. En primer lugar, hablaremos de uno de los criminales más perturbadores y enigmáticos del siglo XX, Charles Manson, el hombre que no necesitó empuñar un arma para convertirse en uno de los asesinos más temidos de la historia. En los años 60, mientras Estados Unidos vivía una revolución cultural marcada por la paz, el amor libre y la psicodelia, surgió un personaje que transformaría ese mismo espíritu en algo oscuro y letal. Manson fundó La Familia, una secta formada por jóvenes idealistas que, bajo su influencia, terminaron cometiendo crímenes brutales. Pero, ¿qué tenía Charles Manson para convencer a otros de matar por él? No era un asesino común. Era un manipulador nato, con un carisma hipnótico. Sabía exactamente qué decir y cómo actuar para que sus seguidores lo vieran como un profeta. Los aisló del mundo, los llenó de LSD, los despojó de su identidad, y los convenció de que venía un apocalipsis racial al que él llamó Helter Skelter. El 8 y 9 de agosto de 1969, varios miembros de la familia, siguiendo órdenes de Manson, asesinaron a sangre fría a 7 personas, incluyendo a la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses. Aunque él no estuvo físicamente en la escena del crimen, Manson fue condenado como el cerebro detrás de todo. Durante el juicio, su comportamiento fue tan excéntrico como aterrador. Se talló una esvástica en la frente. Hablaba en acertijos. Sus seguidoras se sentaban fuera del tribunal cantando y llorando por él. Era como si su poder mental no tuviera límites. ¿Era Charles Manson un psicópata? ¿Un líder de culto? ¿Un oportunista que aprovechó el caos de su época? Su historia es un ejemplo escalofriante de hasta dónde puede llegar el control mental y la manipulación. Y nos recuerda que, a veces, el asesino más peligroso es el que logra que otros maten por él. En segundo lugar, vamos a hablar de uno de los casos más extraños, retorcidos y trágicos que ha sacudido a la opinión pública en Estados Unidos, el caso de Didi y Gypsy Rose Blanchard. Una historia donde el amor maternal se distorsionó hasta convertirse en un control enfermizo, y terminó en asesinato. Durante años, Didi Blanchard fue vista como una madre ejemplar. Dedicada, sacrificada, siempre al lado de su hija Gypsy, una niña enferma que supuestamente sufría de leucemia, distrofia muscular, parálisis y múltiples condiciones médicas. Gypsy vivía en una silla de ruedas. Tenía tubos, medicamentos, visitas constantes al hospital, y era tratada como una paciente terminal. Pero todo era mentira. Didi sufría un trastorno llamado síndrome de Munchausen por poder, una forma de abuso infantil en la que el cuidador, en este caso, la madre, inventa o provoca enfermedades en otra persona para llamar la atención, recibir apoyo económico o emocional y mantener el control absoluto. Gypsy fue víctima de un gaslighting extremo. Desde pequeña le hicieron creer que estaba enferma. Fue sometida a cirugías innecesarias, tratamientos dolorosos y aislamiento del mundo. No podía cuestionar nada. Todo lo que sabía era lo que su madre le decía. Pero con el tiempo, Gypsy empezó a sospechar. Descubrió que podía caminar, que su madre le mentía, y que había una vida más allá de esa prisión disfrazada de amor. En secreto, comenzó a chatear con un joven por internet. Juntos planearon la única salida que Gypsy veía posible: matar a Didi. En 2015, el asesinato se cometió. La historia se volvió viral. Nadie podía creerlo. ¿Cómo una madre pudo hacerle eso a su hija? ¿Y cómo una hija pudo llegar a matar para liberarse? Este caso nos obliga a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar lo que parece normal. Porque a veces, el verdadero horror no está en la oscuridad, sino en la rutina diaria disfrazada de cuidado. Gypsy hoy cumple condena. Y aunque no fue declarada inocente, muchos la consideran más víctima que culpable. El gaslighting, cuando se convierte en parte de tu realidad desde la infancia, puede moldear toda tu percepción del mundo y llevarte a tomar decisiones desesperadas. En tercer lugar,
Vamos a adentrarnos en la mente de una de las estafadoras más audaces de los últimos tiempos. Una joven sin fortuna real, sin apellido ilustre, pero con una habilidad impresionante para manipular, engañar y convencer a la élite de Nueva York de que era una heredera multimillonaria. Esta es la historia de Anna Sorokin, aunque quizá la conozcas mejor por su nombre falso, Anna Delvey. Durante años, Anna se movió entre hoteles de lujo, galerías de arte y cenas exclusivas con inversionistas, artistas y millonarios. Nadie dudaba de su estatus. Decía ser una heredera alemana con acceso a una fortuna de más de 60 millones de euros. Vestía de diseñador, hablaba con seguridad y tenía contactos, o al menos eso decía. Pero todo era una farsa. Anna no tenía ni herencia, ni fondo fiduciario, ni conexiones reales. Todo lo que tenía era una identidad inventada, una enorme confianza, y un talento excepcional para leer a la gente y manipular situaciones a su favor. Reservaba suites de miles de dólares sin pagar. Comía en los mejores restaurantes sin dejar propina. Y convenció incluso a bancos y fondos de inversión para financiarle un centro de arte exclusivo en Manhattan, con un préstamo multimillonario, todo basado en documentos falsificados y carisma. ¿Cómo logró mantener su mentira tanto tiempo? La clave está en la psicología del engaño. Anna comprendía el poder de la imagen, del lenguaje, del entorno. Se rodeaba de lujo y proyectaba tanta seguridad, que nadie se atrevía a cuestionarla. Era el ejemplo perfecto del síndrome del impostor, pero al revés, no se sentía impostora, se creía genuinamente superior. Era narcisista, sí, pero también inteligente, observadora, y conocía las debilidades del mundo que quería conquistar, las apariencias, la codicia y el miedo a quedar fuera del círculo exclusivo. En 2019, su imperio de mentiras cayó. Fue arrestada, juzgada y condenada por múltiples cargos de fraude. Durante el juicio, siguió actuando como una celebridad. Se cambiaba de ropa antes de entrar a la sala. Pedía estilistas. Mantenía su personaje hasta el final. Anna Sorokin no usó armas ni violencia. Su crimen fue psicológico. Construyó una identidad tan sólida, que incluso hoy, hay quienes aún la admiran. Y esa es la pregunta inquietante. ¿Dónde termina la estafa y empieza el personaje? Como hemos visto, los crímenes más impactantes no siempre vienen de la violencia física. A veces, lo verdaderamente perturbador está en la mente de quienes logran manipular, controlar o destruir a otros sin que nadie lo note al principio. Y todos nos dejan la misma pregunta. ¿Hasta qué punto podemos confiar en lo que vemos? Si te interesan estos análisis, te invito a suscribirte y activar la campana. Esto apenas comienza. Nos vemos en el próximo Perfil Criminal.